Esta noche una vez más nos encontramos en el santo templo del Señor desde el día domingo que no nos veíamos, pero una vez más estamos aquí para bendecir el nombre del Señor. Quiero citar, hermanos, en el Antiguo Testamento a un profeta que se considera como profeta mayor porque su profecía es extensa, tiene 66 capítulos. Me refiero a Isaías. Y nos vamos a ubicar en el texto del capítulo 53. Únicamente quiero leer el verso 11. Pero también quiero hacer una disertación acerca de todo el capítulo. Considero que es muy necesaria e importante. Cuando ya tengan la cita, pueden poner sobre sus pies y al ponerse de pie vamos a leer unidos el verso 11. ¿Estamos listos? Unidos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una vez más. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea el Señor. Una breve oración. Padre Santo que estás en el cielo, esta es profecía que se especificó hace mucho tiempo, pero que ahora, Señor, es para nosotros. Bendícenos con el poder de tu Espíritu ahora, Señor. Danos de tu fortaleza, danos de tu guianza, de tu poder. Háblanos, Señor. Habla que tus siervos oyen. Habla, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Proclamamos tu verdad, proclamamos tu triunfo, Señor, sobre el pecado, la muerte, el mundo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar una vez más reunidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. En este versículo se nos habla de aflicción, se nos habla también de satisfacción. Se nos habla de justificación y de iniquidad, pero únicamente voy a tomar la parte que dice: quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Haciendo alusión al fruto de la aflicción de su alma. Al fruto de la aflicción de su alma. ¿De qué se trata esta porción, hermanos? Todo el capítulo 53 de Isaías se refiere a Cristo, se refiere al Mesías, pero también es preciso que veamos en qué tiempo fue escrito. 700 años antes del nacimiento de Jesús. Le tocó vivir a Isaías cuando reinaba Ezequías, el rey Ezequías. Y se cree que en el reinado de Ezequías, Isaías fue martirizado. Unánimes eruditos han acordado que Isaías fue aserrado. ¿De qué manera? Pues él iba huyendo de la persecución y entonces encontró un árbol enorme, un árbol grande, dice la historia, no la Biblia. Y en ese árbol que estaba hueco, él entró y dijeron los perseguidores, se metió en ese árbol y mandaron a cerrar el árbol junto con Isaías dentro. Si esto es cierto, se cumple entonces lo que dijo el escritor a los hebreos: unos por la fe murieron aserrados. Es una muerte lenta, es una muerte atroz, es una muerte crítica, una muerte difícil, morir aserrado. Imagínense.
Esa tortura la utilizaban en la Edad Media, en la mal llamada Santa Inquisición. Colgaban a las personas de los pies y comenzaban con un serrote enorme a cerrarlo, a partir a la persona. Y la persona seguía viva mientras estaba siendo aserrada, hasta que llegaba la sierra al pecho. Imagínense, qué dolor tan terrible, qué agonía. Si así murió Isaías. Isaías no está hablando aquí de su sufrimiento, porque eso era lo que pensaba el eunuco cuando venía leyendo Isaías 53, el eunuco del libro de los Hechos. Ahí dice que este varón iba leyendo esa porción y él no entendía si el profeta estaba diciendo esto de él, o lo estaba diciendo de otro, o de quién estaba diciendo. Y ya Felipe se le acerca al eunuco y le aclara, y le explica las cosas, y le dice: bueno, aquí habla de Jesús de Nazaret, aquí está hablando de Cristo, el Mesías. Y lo que quiero, hermanos, en esta parte es hablar acerca del gozo futuro de Jesús. El gozo de Jesús fue profetizado 700 años antes de su nacimiento. Y aún cuando Él nace, cuando Él se hizo carne, se hizo hombre, aún todavía no disfrutaba de ese gozo hasta después de su muerte, hasta después de su agonía. Así que demostraré bíblicamente que lo dicho en Isaías 53 se refiere a Jesucristo, el verdadero Mesías, el excelente siervo de Jehová, el incomparable varón de dolores y el perfecto cordero preparado para el sacrificio. Así que vemos que Isaías en este capítulo no está hablando, como ya dije, de Israel como siervo de Jehová. Ciertamente Israel es siervo de Jehová, pero aquí no está hablando de Israel, sino que está hablando del siervo de Jehová, refiriéndose al Mesías. Y esto no se le puede aplicar a una nación, las frases que aquí se consagran en este capítulo. ¿Cuáles frases? Como aquella que dice varón de dolores. Está hablando de una persona, está hablando en singular, varón de dolores. Entonces no se puede aplicar a Israel, que Israel sea toda la nación varón de dolores. Tampoco se puede decir que Israel es experimentado en quebranto. Bueno, sí, Israel ha sido experimentado en quebranto porque ha sido perseguido, porque ha sido odiado, porque ha sido violentado, pero aún no ha experimentado en quebranto al grado de Jesús. No se puede decir que fue cortado de la tierra de los vivientes, Israel. El único que fue cortado de la tierra de los vivientes fue Jesucristo. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Israel sigue estando en la tierra de los vivientes hasta la fecha. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tampoco se puede aplicar esa frase a Israel, porque Israel no ha sido herido por la rebelión de sí mismo o de su pueblo, sino que esta frase se le aplica únicamente al Mesías. Nunca hizo maldad, es otra frase. Israel está lleno de maldad desde el principio a fin. Desde que nació, Israel ha sido rebelde y contradictor. No hubo engaño en su boca, mucho menos se puede aplicar esa frase a Israel, porque Israel ha mentido, la nación ha mentido. Y el término, el fruto de la aflicción de su alma, se verá, sí, el fruto de la aflicción de Israel en el milenio, pero aquí el fruto de la aflicción de su alma se refiere al resultado de la agonía del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? Entonces, ¿por qué hablo de esto, hermanos? Porque querer enseñar que Isaías 53 no habla de Cristo, sino de Israel, como enseñan actualmente los judíos ortodoxos,
Eso es torcer el sentido original de la profecía y es demostrar ignorancia, como dice Pablo en 2 Corintios 3:14. Si usted busca ese texto, Pablo ahí dice claramente que el entendimiento de ellos, está hablando de los judíos, el entendimiento de ellos se embotó. No que el entendimiento de ellos se metió en una bota, no. El entendimiento de ellos se embotó, es decir, se atascó, se trabó. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, es decir, cuando ellos leen la Torá, porque así le llaman la Torá o la Taná, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Eso pasa con la gente que también no cree en el Evangelio, que no comprende el Evangelio, que no comprende la gracia. Hay un velo que le cubre. La mente se embota, la mente se atasca y entonces no comprenden, no entienden. Porque embotar aquí es volverse torpe, aturdirse, nublarse, endurecerse, ser inepto. Y se volvieron torpes los judíos para interpretar su propia Biblia, su propia palabra que ellos escribieron y que sabemos que es palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Pero ellos son los escritores. Ellos son los escritores, no tenemos escritores de otra raza. De los 66 libros de la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Los 66 libros fueron escritos por israelitas, excepto el libro de Job, que se cree que va a la par cronológica con el libro de Génesis. Pero la mayoría, el 99% fue escrito por israelitas. Es su libro de ellos, es su Biblia de ellos, y el Nuevo Testamento también. No entienden entonces el Antiguo Testamento. Lo lamentable es que se han endurecido actualmente, se han endurecido y no aceptan a Jesús, no lo aceptan como Mesías. Es inadmisible para ellos. No les cabe en la cabeza que Jesucristo reúne todos los requisitos demandantes para ser el Mesías. Son ineptos estos israelitas en ese aspecto. Además, rechazan rotundamente al Espíritu Santo. Y Él es la única persona. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la única persona que nos guía a Cristo. ¿Verdad, hermanos? Amén. El Espíritu Santo nos guía a Cristo para poder verle, para poder conocerle. Y aquí estamos viendo que le vemos, le conocemos como Señor y Salvador porque el Espíritu Santo nos ha guiado. Pero vamos a ver más a detalle este hermoso tema, el futuro gozo de Jesús. Fíjese que Isaías 53 fue nombrado por Policarpo en los tiempos apostólicos, allá por el año 100 después de Jesucristo, porque Policarpo fue discípulo de Juan y Policarpo llamó este capítulo el pasional de oro del Antiguo Testamento. Acertado el nombre que le dio Policarpo a Isaías 53. Policarpo escribió y en su encíclica o en su mensaje él puso Isaías 53, el pasional de oro del Antiguo Testamento. Y hermanos, lo que es cierto cuando leemos Isaías 53, Cristo tiene cicatrices. ¿Lo creen, hermanos? Él tiene cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado. Esas cicatrices ahí están, no se le han borrado. Lo afirmo porque el Señor después de la resurrección le mostró a Tomás tales cicatrices. Cuando ya resucita Jesús con un cuerpo glorificado, el Señor le muestra a Tomás las manos y le muestra su costado
Y entonces le dice en el versículo 27 del capítulo 20 de Juan, usted lo puede leer: pon aquí tu dedo, le dice el Señor, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos. Quiere decir que le extendió sus manos y dice: mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Quiere decir que la mano podía caber en el costado del Señor, porque fue traspasado por la lanza romana. Entonces el Señor le dice: mete tu mano, métela en mi costado, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense el orificio para que quepa una mano. Entonces, hermanos, las cicatrices son la marca permanente de Cristo. Esas cicatrices ahí quedaron. Y aunque nosotros nunca le hemos visto como nos vemos entre nosotros, como nos contemplamos entre nosotros, algún día le veremos. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Algún día le veremos y entonces le reconoceremos y le conoceremos por la marca de los clavos en sus manos, como dice Zacarías 13:6. ¿Alguien puede leerlo? Zacarías 13:6. Ahí dice que fue herido en la casa de sus hermanos, y ahí están las huellas de la herida. Zacarías 13:6 también puede ser considerado este versículo. ¿Cómo dice? Y le preguntaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así es. Bueno, hermanos, en las modernas predicaciones no llegamos a ver el verdadero Salvador de los pecadores. Los hombres presentan muchas imágenes dulces y atrayentes de Cristo. Exponen lo poético de sus acciones. No digo que eso sea malo, sí. La blancura sin tacha de sus pensamientos, hay que decirlo también. Lo intachable de su conducta, la gentileza de sus palabras. Pero en todas sus exposiciones no hay ni un rastro de sus sagradas heridas, ni ninguna visión de su muerte expiatoria. Porque sabemos, hermanos, que no puede haber Salvador sin su cruz. Así que este capítulo es un capítulo sagrado, es un capítulo repleto de significado. Parece como si Isaías hubiese estado escribiendo al pie de la cruz, pero Isaías no estaba al pie de la cruz. Isaías vivió 700 años antes de que Cristo fuera crucificado, pero tal parece que Isaías estaba ahí al pie de la cruz, escribiendo con detalle el sufrimiento del Mesías. Martín Lutero dice que cada cristiano debe poderlo repetir de memoria. Isaías 53. Hay hermanos que se lo saben de memoria. De casualidad no se lo sabe de memoria usted, hermana Marisa. Pero Isaías 53 es muy bonito. Agustín de Hipona lo considera como una buena noticia. Lo considera como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero veamos, hermanos, la crítica judía de Isaías 53. Los quiero poner al tanto de esto por si no están informados, pero deben estarlo. No se permite a ningún judío, bajo pena de severa disciplina, estudiar el capítulo 53 de Isaías hasta que ese israelita o ese judío sea mayor de edad. Desde luego es un capítulo que causa perplejidad a los judíos. Antes de Cristo les causaba perplejidad, y sigue causando perplejidad este capítulo 53. Después de Cristo sigue causando perplejidad para ellos mismos. El retrato que da de un Mesías sufriente contrasta con los conceptos populares. ¿Cuáles son los conceptos populares que tienen los judíos acerca del Mesías? Si usted no lo sabe, los conceptos populares que los judíos tienen acerca del Mesías es un rey, un trono, un reino,
paz, seguridad, prosperidad, libertad. Esos son los conceptos populares que los israelitas actualmente abrigan, proclaman, predican acerca del Mesías. Hablan de que el Mesías es un rey, que tiene un trono, que tiene un reino, que viene a traer paz, que viene a traer seguridad, prosperidad y libertad, principalmente a ellos como nación y luego a todo el mundo. Entonces no les cabe en la cabeza un Mesías sufriendo. No les cabe en la cabeza un cordero inmolado, un cordero preparado para el sacrificio. Y escuchen este dato importante. Casi hasta el siglo XI después de Cristo, la interpretación mesiánica de este capítulo estaba casi universalmente aceptada y adoptada por los judíos como que se trataba del Mesías. Hasta el siglo XI después de Cristo. Pero un rabino llamado Jonathan Ben Uziel, en el siglo I después de Cristo, comienza su interpretación, o como se dice su Targum, su interpretación con: he aquí que mi siervo el Mesías será prosperado. Isaías 52:13. Y una fecha importante es que el rabino Salomón Rashi, que vivió entre el año 1040 y 1105 después de Cristo, fue el primero en decir que el siervo que se menciona en Isaías 53 se refiere a la nación judía. Fíjese hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? 1000 años después de Jesucristo, Salomón Rashi, un rabino, dice que Isaías 53 se refiere a la nación judía. Hasta estas fechas los judíos habían aceptado universalmente que Isaías 53 tenía que ver con el Mesías, pero cuando este rabino Salomón Rashi dijo que no era el Mesías, sino que era el pueblo de Israel, entonces todos se inclinaron la balanza sobre esa interpretación. La sinagoga judía enseña en su liturgia lo siguiente: en el día de la expiación, porque aún ellos siguen celebrando el día de la expiación, que es un día muy importante. Dicen ellos en su liturgia rabínica: estamos acogidos en nuestra miseria hasta el día de hoy. Oigan lo que dicen en las sinagogas: estamos acogidos en nuestra miseria hasta el día de hoy. Y luego dicen: nuestra roca no se nos ha acercado. El Mesías, nuestra justicia, se ha apartado de nosotros. El horror ha caído sobre nosotros y nadie tenemos para justificarnos. Seremos sanados hasta que el Eterno mande al Mesías. Oiga lo que dicen en sus liturgias. ¿Qué decimos nosotros en las nuestras? Que tenemos una roca firme y segura. Amén. Que tenemos un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Que tenemos un Dios y Señor, bendito sea su nombre. Y que somos sanados porque Él es nuestro sanador. Pero ellos dicen: el horror ha caído sobre nosotros y a nadie tenemos para justificarnos. Cuando Jesucristo nos justifica, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Lo grave, gravísimo de esto, hermanos, es el intento de negar la expiación conquistada por Cristo Jesús, y la niegan rotundamente. ¿Qué es la expiación? La expiación es el castigo y la pena, la reparación que hizo el Hijo de Dios para salvar a los pecadores. Así que, ¿por qué sostenemos nosotros el punto de vista bíblico siguiente? Porque nuestro mismo Señor reconoció y enseñó que Isaías 53 era una profecía de Él mismo. ¿Dónde lo dice? En Lucas 22:37, pero como ellos el Nuevo Testamento también lo rechazan, entonces no van a analizar lo que dice Lucas 22:37.
Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué observamos aquí? Que el Señor está diciendo en mí y de mí. Y fue contado con los pecadores, como dice Isaías 53:12. Fue contado con los inicuos, es decir, fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, fue contado con ellos. ¿Por qué fue contado con ellos? Porque cuando pasaban las personas o miraban la escena de la crucifixión, ¿cuántos contaban? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Decían, ¿cuántos están crucificando? 1, 2, 3. Están crucificando a 3. Y Cristo fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, siendo que Él no es pecador. Pablo también reconoció el mensaje del siervo enviado a ignorantes naciones, llevando el evangelio de Cristo, las buenas nuevas, la noticia buena. Pablo se refiere a Isaías 52:15, cuando él cita Isaías 52:15 en la carta a los Romanos, Romanos 15:21. Isaías 52:15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y Romanos 15:21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Y a quién se refería Isaías y Pablo ahí? Se referían a las naciones gentiles, a las naciones gentiles. Pero ¿qué testimonio da el apóstol Juan, una autoridad eclesiástica? Vamos a ver que el apóstol Juan descubre claramente que el rechazo de Jesús era el cumplimiento directo del clamor del profeta, con el corazón partido debido a la incredulidad que había alrededor. Y Juan cita Isaías 53:1, en Juan 12:38, Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Juan 12:38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? San Juan 12:38. Lo está citando Juan. Mateo reconoce también en los milagros la sanidad de Cristo y lo reconoce como el siervo que llevó nuestras dolencias y que se entregó a nuestra curación. Isaías 53:4 y Mateo 8:17. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínense esas frases, hermanos, aplicárselas a Israel. Israel no ha llevado nuestras enfermedades, Israel no ha sufrido nuestros dolores, ni tampoco ha sido azotado por nosotros. Ha sido azotado por su rebeldía, ha sido azotado por su desobediencia, ha sido azotado porque ha sido rebelde, pero no por el mundo. Nada tiene que ver con los gentiles, mas Cristo fue azotado por nosotros, herido por nosotros, herido de Dios y abatido. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo está hablando de Isaías, y Mateo está diciendo que Jesús llevó nuestras enfermedades y que Jesús llevó nuestras dolencias, tomó nuestras enfermedades. Por eso creemos que Cristo sana, amados hermanos. Por lo que dice Juan, por lo que dice Mateo, por lo que dice Marcos. Veamos qué dice Marcos. Marcos reconoce en los dos bandidos que estaban junto a Jesús a los transgresores con los que el siervo de Isaías iba a ser condenado. Isaías 53:12 dice: y fue contado con los pecadores.
Marcos 15, 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Está certificando el Espíritu Santo, en este caso está autentificando la escritura de Isaías sobre Cristo. Felipe, vamos con Felipe, cuando es llenado por el Espíritu Santo y hablando bajo su dirección, responde a la pregunta del eunuco acerca de la identidad del siervo presentándole a Jesús. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ciertamente, hermanos, Israel como pueblo es llamado a veces siervo de Jehová, sí es llamado siervo de Jehová, pero nunca se le da el título que aparece aquí en Isaías 53:11, mi siervo justo. Nunca se le da ese título. Vemos, por ejemplo, en Isaías 41:8 que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Ahí se le está diciendo siervo a Israel. En Isaías 43:10 también dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Se refiere a Israel. Se refiere a Israel. Únicamente a Israel. Isaías 44:1 también dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿Qué observamos en estos textos? Bueno, directamente, hermanos, observamos que siervo mío se refiere ahí a Israel. En Isaías 41:8, Isaías 43:10, Isaías 44:1. Pero no porque esos tres versos se refieran a Israel, ya lo que dice Isaías 53 se refiere también a Israel. Claro que no, porque tiene otra frase que dice, mi siervo justo. Mi siervo justo. Y nunca Dios ha dicho que Israel sea su siervo justo. Pero hablando del siervo justo del Mesías, sí es siervo justo. Claro que sí. Entonces, observe usted detenidamente la frase de Isaías 53:8 y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Una persona padeciendo por un pueblo. ¿Quién? Cristo. Cristo. Este capítulo 53 de Isaías presenta entonces un siervo inocente sufriendo por otros. Como dice el verso 9, nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. ¿Y esto es cierto de la nación de Israel? Claro que no. ¿Eran ellos inocentes? No. ¿Qué están haciendo actualmente? Están matando, están asesinando gente. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando la palabra de Dios dice que debemos orar por Israel y debemos orar por Jerusalén, nosotros tenemos que enfocarnos en la línea meridiana, orar por el pueblo de Dios en un sentido profético, pero no estamos de acuerdo con las matazones que Israel está haciendo. No estamos de acuerdo con los asesinatos que Israel está llevando a cabo, porque eso sería estar de parte de la injusticia. Y miren, hermanos, ellos no son inocentes. Vemos que el primer capítulo de Isaías dice de ellos que Israel no entiende, porque ella habla de Israel. Israel no entiende, desde el verso 3 al verso 6 dice, mi pueblo no tiene conocimiento, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Y luego afirma Isaías que Israel es una llaga podrida. Entonces, hermanos, ¿será cierto lo que está diciendo Isaías de Israel? ¿Será cierto que eso que está diciendo Isaías, así era Israel en aquel tiempo, 700 años antes de Jesucristo, y que ya ahora ya no es así Israel? Israel sigue siendo así. Israel no entiende, no tiene conocimiento, es gente pecadora, es pueblo cargado de maldad, hay hijos depravados y toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está en las mismas situaciones, igual que todas las naciones. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios sujetó a todos bajo pecado, tanto a judíos como a gentiles. Hermanos, el siervo sufriente que se presenta aquí en Isaías 53, vemos que es un sufriente voluntario.
Y en el verso 12 dice, derramó su vida hasta la muerte. ¿Acaso los judíos fueron voluntariamente al exilio? No, ellos nunca han ido voluntariamente al exilio, siempre han sido obligados, siempre han sido acorralados, siempre han sido perseguidos. El hermano Bartolo estaba hablando del holocausto en la predicación pasada, del holocausto nazi, y habló que una de las características del anticristo las tenía este personaje, Adolfo Hitler, porque de acuerdo a los análisis de la Segunda Guerra Mundial, fueron más de 6 millones de judíos que murieron en los hornos crematorios y en los campos de concentración, pero ellos no iban voluntariamente, los llevaban en trenes hasta Auschwitz, y allá los llevaban y los tenían y los metían hasta que los mataban. Todo eso pasó con ellos. Pero la nación judía nunca ha adoptado una actitud de no resistencia. Lo vemos ahora. ¿A poco los israelitas están en no resistir? No, ellos están en atacar. Nos atacan y atacamos. No nos vamos a dejar, como dice Jesucristo, si te hieren en una mejilla, pon la otra. No, ellos no están en eso. Aquí la haces, me la pagas. Me matas, te mato también. Me persigues, te persigo. Me bombardeas, te bombardeo también. En ese punto está Israel actualmente, atacando o defendiéndose de los ataques, o como quiera que sea, pero haciendo lo mismo. Entonces, ¿eso está dentro de la voluntad expresa del Señor? Claro que no. El Señor no está de acuerdo con eso. Pero hay hermanos que no saben el asunto histórico de Israel y se ponen a orar por Israel. Señor, que Israel siga matando gente. Ayúdalos para que siga derramando sangre. Ayúdalos para que sigan matando a los malos. No saben los hermanos, no entienden el fondo histórico de Israel. No lo comprenden en qué situación está ahora Israel. Israel, tanto como todas las naciones, están bajo pecado y necesita de la gracia de Dios. Y aunque Israel rechaza la gracia de Dios, pero Israel necesita la gracia de Dios. Israel rechaza la gracia de Dios por orgullo. Israel rechaza la gracia de Dios por prepotencia, porque se cree más poderoso que todos los pueblos. Se cree que es único, se cree que es especial, se cree que es un favorito de Dios. Y ciertamente es el especial tesoro de Dios. Eso no lo vamos a negar, es el especial tesoro de Dios, y por eso tiene un trato Dios con ellos para el futuro. Por eso es que viene un tiempo de angustia para Jacob. Por eso es que dice que de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad en la gran tribulación. Pero imagínense, hermanos, lo que ellos van a tener que sufrir por rechazar al Mesías. Entonces, hago una pregunta: ¿acaso los sufrimientos de la nación judía han visto su fin? Con la muerte de esta nación, no, esa nación sigue viva. Al Mesías lo mataron, pero la nación judía sigue viva. Al contrario, la nación, a pesar de siglos de persecución, sigue estando bien viva esa nación. Y no la pueden aniquilar, y no la pueden extinguir. ¿Por qué razón, hermanos, no pueden aniquilar y extinguir a la nación judía? Porque es el pueblo de Dios y porque es la nación de Dios, independientemente de que ellos sean rebeldes y contradictores y que Dios tenga que tratar con su desobediencia y con su rebeldía. Por esa razón Dios los aventó en todo el mundo. Por eso los esparció por todo el globo, por castigo. Bueno, ya se están unificando otra vez en su tierra. Desde 1948 ya se volvió a unificar, se volvió a constituir la nación. Se le volvió a dar ese título de nación. ¿Y qué papel jugará en los últimos días Israel, hermanos? Un papel sumamente importante, porque ellos harán pacto con la muerte, harán pacto con el anticristo, y es lógico pensar que si ellos están esperando al Mesías, si ellos están esperando a la roca de los siglos, cuando llegue el anticristo, el mentiroso disfrazado con toda artimaña de Satanás y todo poder del diablo, entonces serán engañados y dirán: este es el Mesías, este es el Mesías que estábamos esperando, y harán un pacto con la muerte, dice el profeta Jeremías. Sellarán y firmarán ese pacto, y entonces dirán paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, dice la carta Tesalonicenses, entonces vendrá destrucción sobre ellos.
Me puso a pensar, hermanos, cuando Andrés Manuel López Obrador sacó una pancarta enorme que decía paz y seguridad. Ningún gobierno había hecho eso. Ningún gobierno había sacado un desplegado así. ¿Será que Obrador lo leyó en la Biblia y dijo, voy a poner esto ahí, paz y seguridad? Eso está en la Biblia desde hace. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos. Eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Terminando, hermanos, entonces, el camino que tiene Jesús al gozo cuando habla de la aflicción de su alma, porque su alma estuvo muy triste hasta la muerte. Vemos que la aflicción de su alma fue por causa de otros, no por causa de él, fue por causa de nosotros, pero hay una promesa de gozo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué es lo que ha visto el Señor? Miles de gentes convertidas, miles de gentes cambiadas, miles de gentes sanadas. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué le parece? Si usted quiere disfrutar el camino para mirar el fruto, para mirar el gozo, para tener el gozo, es la aflicción. Es la aflicción. Si nosotros somos afligidos o somos pasados por un crisol o somos pasados por el fuego, pues al igual tenemos una promesa, veremos el fruto de nuestra aflicción. Cristo ha visto el fruto de su aflicción. Usted y yo somos el fruto de su aflicción. El tener una iglesia aquí, el Señor se goza. El tener aquí una congregación, el Señor está contento porque quiere decir que esta gente se identifica con Él. Entonces, al identificarse con Él, el Señor está contento, está feliz tener gente aquí. Tener un pueblo que le honre, que le alabe, que le bendiga, que le sirva. Tener un pueblo que sea extensión de su amor y de su gracia. Porque nuestras manos son las manos del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Nuestra boca es la boca del Señor. Entonces el Señor hablará por nosotros, levantará por nosotros. Así que tenemos que hacer esa labor tan grande, hermanos, y la plenitud del gozo es que el Señor quedará satisfecho con todo el trabajo que se está haciendo. Un alma es valiosa ante los ojos de Dios. Un alma vale tanto, por eso les digo, amados hermanos, ¿cuánto cuesta conquistar un alma? ¿O cuánto cuesta traer un alma al templo, a la casa del Señor? Y una vez que la traemos, una vez que ya lo convertimos o que se convierte por la gracia de Dios, entonces hay que cultivar esa alma. No hay que dejarla como el arbolito, hay que regarla, hay que echarle agua, hay que darle vitamina, hay que fertilizar esa planta para que vaya creciendo. No se trata de excluir, se trata de incluir. ¿Sí, hermanos? El Señor no excluye, el Señor incluye. El Señor no echa fuera, el Señor recibe. Por eso dice, el que viene a mí no le echo fuera. ¿Qué pasa entonces si llega al templo una persona que te cae mal, una persona que te hizo la vida imposible? Por esa razón tenemos que correr a esa persona, tenemos que decirle que se vaya porque no está de acuerdo contigo o porque tú no estás de acuerdo con esa persona. No, de ninguna manera. El Señor incluye a todos y especialmente a los malos, a los perversos, a los pecadores, a los quebrados, a los descompuestos, porque Él quiere componerlos, porque Él quiere armarlos otra vez, quiere conformarlos a su imagen. Entonces por eso debemos ser incluyentes, igual que el Señor Jesús. Entonces Él está muy contento y usted y yo somos el producto de la aflicción de su alma, y entonces Él se goza, el Señor se goza en tener un pueblo que guarda su verdad. El Señor se alegra y dice, valió la pena mi sufrimiento, valió la pena todo lo que pasé y todo lo que sufrí, porque con un alma que se salva, hermanos, ya es efectiva la sangre de Jesucristo. Pero no se ha salvado solamente un alma, se han salvado miles de almas. Nada más como dato les digo que 75 generaciones de la iglesia están en el cielo. Y es que no tenemos un número exacto de cuántos están en el cielo, pero son millones de millones que están en el cielo. Creo que hay más en el cielo, que la mayoría de la iglesia está en el cielo que en la tierra, porque ya han pasado 21 siglos. Sí, estamos en el siglo XXI y desde el primer siglo empezó a añadirse cada día más
a la iglesia los que tenían que ser salvos y se siguen añadiendo y se siguen añadiendo, y los que se van muriendo pues se van yendo al cielo y se van yendo al cielo. Entonces, ¿cuánta multitud estará en el cielo de redimidos por la sangre de Jesucristo? ¿Se imaginan el gozo del Señor al ver esas almas redimidas con Él? El fruto de la aflicción de su alma lo está viendo el Señor. Y cuando Isaías dijo verá, era en tiempo futuro y aún Cristo todavía no llegaba. Y después que llegó, el Señor aún no lo vio inmediatamente, pero después de su muerte empezó a ver el fruto de la aflicción de su alma. Puedo asegurar que el primer fruto de la aflicción de su alma fue el ladrón que se convirtió. El ladrón que miró al Señor y que lo reconoció como rey. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, aplicándole la salvación, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre murió salvo. Porque miró ¿a quién? A Cristo. Porque contempló a Cristo. Pónganse de pie en esta noche. Amados hermanos, analicemos Isaías 53. Meditemos Isaías 53, enfocados con la mentalidad de que se refiere a Jesucristo, y que aquellas expresiones de israelitas y de judíos que dicen que se refiere al pueblo de Israel están muy equivocados, completamente equivocados, como dice el apóstol Pablo. El velo lo tienen puesto y no entienden y no comprenden cuando leen el antiguo pacto. Oremos al Señor. Le damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de haber leído tu palabra, de haber escuchado este mensaje, porque refuerza nuestra fe, porque nos fundamenta cada día más en ti. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, para que la iglesia crea más y más en su Señor y su Dios, en su Salvador. Gracias, Jesús. Bendice a los jóvenes que han escuchado este mensaje. Bendice a los que han llegado por primera vez o segunda vez. Bendice a las personas que apenas están comprendiendo tu palabra. Ábreles la mente, Señor, y el corazón. Que tu palabra entre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Haz la obra maravillosa, Señor. Haz la obra de perdón, la obra de salvación, la obra de sanidad. Si alguno de estos hermanos o hermanas tiene necesidad y está clamando en este momento por su necesidad, yo te pido, Señor, y te ruego por tu infinita misericordia que hagas la obra en ellos, que hagas la obra maravillosa en ellos, Señor, porque para ti, mi Cristo, no hay nada imposible. Aleluya. Gloria a Dios.